Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a un año de la presidencial en Colombia, pero la puja ha comenzado mucho antes, con cada campo movilizándose para impulsar candidaturas. 12 meses para convencer a un electorado particularmente preocupado por su salud, su seguridad. Colombia atraviesa su peor crisis en una década por la violencia de los grupos armados y por su bolsillo, con una inflación elevada, unos 3%, a pesar de una mejoría reciente. Los y las candidatas tienen la ambición de suceder al primer presidente de la izquierda del país, entre ellos Carolina Corcho. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, Florencia, y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Carolina, usted es doctora, psiquiatra, politóloga, una amplia trayectoria en la defensa del acceso a la salud. Fue ministra precisamente de Salud y Protección Social entre agosto del 2022 y abril del 2023 del gobierno de Gustavo Petro. También está al mando de Corporación Sur, que ha sido un pilar en la construcción de la hoja de ruta del gobierno actual. La recibimos en el marco de una gira europea que tiene, entre otros, el objetivo, de destacar el papel de los colombianos en el extranjero. La primera pregunta que le quiero hacer es sobre la consulta popular, que es, el Senado de Colombia acaba de rechazarla. Es una iniciativa del presidente Petro para que la ciudadanía vote si acepta reformar el sistema laboral. Los legisladores, eso sí, aprobaron volver a revisar el proyecto inicial de reforma, pero hasta ahora la mayoría de las reformas, incluyendo la de salud que usted abandera, pues no han podido pasar el bloqueo del Senado. Más allá de los juegos políticos del Senado, ¿qué está bloqueando? Bueno, lo primero que hay que significar es que una vez más esto ratifica una decisión de la oposición colombiana de obstruir y bloquear el avance del gobierno del presidente Gustavo Petro. En principio, 8 senadores archivaron esta reforma sin ninguna razón y argumento válido, y posteriormente ya la plenaria se opone a la consulta, donde el pueblo colombiano tenía que decidir sobre los puntos de la consulta popular. Pero además hay algo muy grave, es que aquí hay una denuncia y un presunto fraude. Cerraron los votos antes de la hora, digamos, que se había establecido, si no me equivoco. Exactamente. El presidente del Senado de la República puede tener la opinión que considere, votar sí o no, pero no está por encima de la ley y la Constitución de Colombia, y se denunció un presunto fraude, y frente a eso su obligación legal y constitucional es repetir la votación, y la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse e investigar estas posibles irregularidades. Estas irregularidades, que efectivamente bloquean por ahora esta consulta popular. Hemos dicho, varias de las reformas han sido bloqueadas, y si no prospera por el sistema o porque realmente no pasa más esta consulta, el próximo candidato, la próxima candidata de la coalición de izquierda lo tiene cuesta arriba para el próximo año. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha citado a un cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana. La última vez que a nivel nacional se utilizó este mecanismo de participación ciudadana es cuando éramos colonia de España e íbamos a pasar la independencia, y ahí se gritó cabildo abierto en Colombia, y fue un mecanismo de deliberación pública para lograr nuestra libertad. 200 años después, se está haciendo una convocatoria de cabildos que es legal y constitucional, no es ninguna invención del presidente Gustavo Petro. La única herramienta no solo es el Congreso, para decirlo. No solamente es el Congreso, de acuerdo a la Constitución Política, estas herramientas son vinculantes, y el presidente también ha expresado que va a volver a presentar la propuesta de consulta popular, ya no solo preguntando por los temas de la reforma laboral, sino también de la reforma a la salud, que nuevamente naufraga en la misma Comisión Séptima, que sin argumento la archivó hace un año. Que la reforma que usted llevaba en el momento que estuvo en este gobierno, usted se apartó del gobierno precisamente porque esta reforma fue muy atacada, y fue atacada en su persona, y dijo, tal vez va a prosperar si yo me aparto, cosa que no sucedió. Exactamente. Así fue. ¿Cuál es la próxima etapa entonces para esta reforma de la salud? ¿Que salga de este séptimo paso en el que está atascada,
o qué puede pasar? El acuerdo que nosotros generamos con los partidos políticos fue nuevamente ratificado en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara, pero nuevamente llega a la Comisión Séptima del Senado, en donde fue archivada hace un año sin argumentos, y vemos maniobras dilatorias, maniobras de propaganda, mentiras para intentar convencer a la opinión pública de que supuestamente no hubo un proceso de concertación, que la reforma no tiene los suficientes fundamentos, es lo que han dicho, pero nunca han podido explicar de fondo cuál es la falta de fundamento y lo que están intentando. O cómo financiarla, que era uno de los argumentos que daba la Han habido oposición. estudios de impacto fiscal. Cuando yo radiqué la reforma, se radicó con un estudio de impacto fiscal dirigido por el economista Luis Jorge Garay, ratificado por el Ministerio de Hacienda en 2 ocasiones, pero nada le sirve a la oposición. Nada les sirve porque en el fondo lo que ellos quieren es que se siga manejando en Colombia un porcentaje del 7% del PIB aproximado a discrecionalidad, pero además ese manejo opaco está cuestionado por corrupción hoy en Colombia. Es que tal vez hay que recordar a los oyentes y a los que nos ven que no son colombianos, que en el sistema de salud actual se pasa por intermediarios con finanzas públicas para asegurar el seguimiento de salud de los colombianos. El objetivo de esta reforma es salir de estos intermedios y pasar directamente ese presupuesto y que sea, administrado de manera más directa sin pasar por estas llamadas aseguradoras. Estoy simplificando muchísimo, muy bien, yo lo sé, muy bien. pero es para nuestros oyentes que no son colombianos. Entonces, bueno, sigue esta puja por la reforma de la salud que usted llevó. Y bueno, desde que usted salió del ministerio, ha estado en los territorios colombianos en una fórmula dirigiéndose a la población directamente, en unas charlas que ha traído ahora hasta Europa. Lleva algunos días aquí en Europa al contacto de los colombianos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bueno, básicamente yo lo que veo es una esperanza, también una preocupación por el obstruccionismo de la oposición y la oligarquía colombiana al proyecto político del cambio del presidente Gustavo Petro. Lo que estamos haciendo con Charlas Sanas para un país enfermo es una labor pedagógica para que el pueblo colombiano entienda el proyecto reformista, dado que hay una andanada de mentiras y desinformación todos los días por parte de alguna prensa corporativa, afecta a la oposición colombiana y requerimos la máxima pedagogía. Ha tenido mucha acogida y aquí en el caso de Europa ya estamos en la 5ª ciudad europea después de pasar por España, Bélgica y ahorita ya terminamos en París. Muchos de estos colombianos que están aquí en Europa, hay 5 millones fuera de Colombia aproximadamente, no solo en Europa, muchos de ellos han venido acá huyendo de la violencia o de la persecución política. Una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro ha sido la paz total, pero bueno, el propio ministro de Interior ha confirmado que estamos lejos del objetivo. Bueno, la crisis en el Catatumbo, en donde 50.000 ciudadanos fueron desplazados por la violencia, es un ejemplo entre muchísimos otros. Si usted llega a la presidencia en 2026, ¿mantendría este concepto de la paz total? Sin duda alguna, porque en Colombia tenemos que desmovilizar un número importante de personas armadas al margen de la ley y eso implica dialogar en simultáneo con todos estos grupos que son tan distintos, que son entre grupos armados, entre narcotráfico y con imbricaciones bien complicadas. Eso mismo. Claro que sí, porque es que si tú no negocias, si tú no haces la paz con todos ellos, algunos bajo la figura de sometimiento a la justicia, porque son 2 marcos jurídicos distintos. Una cosa es un diálogo con grupos que tienen reconocimiento político como el ELN, otra cosa son diálogos con grupos ligados al narcotráfico y eso tiene son 2 figuras distintas. Marcos jurídicos distintos en Colombia. Los unos los tienes que someter a la justicia, con los otros tienes que generar procesos de justicia transicional. Entonces yo creo que es loable continuar esto. Obviamente en este momento hay una ruptura con el ELN porque el ELN no mostró una voluntad de paz. El diálogo está suspendido, si no me equivoco. Está suspendido. Más de 30.000 desplazados en el Catatumbo es inaceptable para el gobierno y para cualquier sociedad. Tienen que haber unas líneas muy claras para retomar una negociación con el ELN que tiene que ver con el secuestro, que tiene que ver con que se tienen que acoger a una justicia transicional porque no se pueden amnistiar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad porque el bloque de constitucionalidad y el Estatuto de Roma de todas formas no prescribe. No prescriben, exactamente, y tienen que haber unos mínimos de respeto a los acuerdos.
Si hay ceses al fuego, tiene que haber mecanismos de monitoreo y verificación que nacional tiene que ver con internacional. pacificación, que baje este pico de violencia para poder entablar nuevamente diálogos, porque si no es complicado presentarle también a la población que, por muy convencida que está también con el proyecto de paz, presentarle un diálogo cuando estamos en esta crisis de seguridad y de violencia. Así es, con quienes tienen voluntad de diálogo se dialoga, con quienes no, tiene que haber una presencia de las fuerzas públicas, de las fuerzas democráticas del Estado en el territorio, enfrentar militarmente con quienes no quieren el diálogo, obviamente en el marco de los derechos humanos, porque no estamos dispuestos a aceptar violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, pero no puede haber lugar vedado en el territorio nacional para el acceso a las fuerzas democráticas. En este marco, el próximo año, cuando estemos en plena campaña electoral, no hay que excluir que un candidato, una candidata que lleve la bandera un poco la línea Bukele-Trump prospere y surja. ¿Cómo hacer, dado también la violencia, el episodio de violencia que estamos viviendo ahora, que la izquierda no sea un paréntesis en la historia de Colombia? No, nosotros estamos produciendo en este momento una ruta de trabajo de cara a ese proceso electoral. Hemos dicho que hay que unificar a la izquierda en el pacto histórico, en un partido unitario, democrático, que se someta a unas primarias para organizar sus listas. En octubre 26 sería una primera etapa donde se elige un candidato presidencial del pacto histórico y se organizan las listas a Senado y Cámara de manera paritaria por una consulta popular abierta. Pero ese candidato tiene que ir nuevamente a unas segundas primarias en marzo, en el marco de las elecciones congresionales, con otros candidatos del Frente Amplio, donde está el liberalismo progresista, los verdes, independientes. Está toda esta coalición. Exactamente, una gran coalición de centro-izquierda que compita hacia la primera vuelta presidencial, la segunda, y derrote a la extrema derecha. No podemos permitir que la extrema derecha, el régimen de corrupción que ha gobernado Colombia, vuelva otra vez al gobierno. Quisiera ya para terminar, Carolina, porque el tiempo se nos va volando, hacerle una pregunta. Ya en el ámbito internacional, Colombia se acaba de unir a la ruta de la seda china. Esto tendrá como efecto, la reducción del déficit comercial, pero seguramente va a tensar las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo valora usted este acuerdo? Es que ya Estados Unidos tensó las relaciones con Colombia y con el mundo. No se van ya a tensar. Ya en los episodios con los migrantes colombianos y con la expulsión de los migrantes colombianos. Entonces la decisión del presidente es que Colombia tiene que abrirse al mundo. El socio comercial con el cual moviliza una economía del 25%, pues ya no puede ser el único socio. Hay que abrir unas relaciones de diálogo, de tú a tú, de intercambio de saberes culturales y comerciales con la Unión Europea, con África, con China. Se van a mantener las relaciones con los Estados Unidos, pero ya evidentemente no será el único actor o el actor que domine la política internacional colombiana. Carolina, se me está acabando el tiempo. Carolina Corcho, usted fue ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro y tiene la mirada puesta en la presidencial del 2026. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias también a ustedes por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.